Profesor, por medio de la presente damos por iniciado el video correspondiente a la cátedra de cálculo superior. A continuación voy a presentar a los cuatro integrantes del grupo, los cuales se componen por Joaquín Esteban Baeza Pérez, Kevin Williams Pinedo Contreras, Francisco Eduardo Olea Fernández y Jorge Ignacio Carrasco Pelchi. Todos correspondientes al NRC 2630, cuyo profesor es Miguel Alejandro Cerón Almonacid. Sin más preámbulo, vamos con el primer ejercicio. Este corresponde al calcule el área de la región del primer cuadrante comprendido entre dos círculos, siendo x cuadrado más y cuadrado igual a 16 y x cuadrado más y cuadrado igual a 25, utilizando coordenadas polares. Para avanzar, y para el presente caso se debe calcular el área de la zona comprendida entre dos círculos, pero dentro del primer cuadrante. Bajo esto vamos a descomponer la función que se nos entrega, siendo x cuadrado más y cuadrado igual a 16 con un radio igual a 4. Por otro lado tenemos x cuadrado más y cuadrado igual a 25 con un radio igual a 5. Debemos considerar también la restricción del primer cuadrante, siendo x igual o mayor a 0 y igual o mayor a 0. Pasamos con el cambio a coordenadas polares, siendo x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. También debemos considerar el límite interior, siendo r igual a 4 y el límite exterior r igual a 5. Además, considerar el ángulo del primer cuadrante, siendo θ en coordenadas 0 y pi partido en 2. Para el primer paso, pasamos a las coordenadas polares, siendo el área la integral entre θ igual a 0 hasta pi partido en 2 y la integral de r desde 4 hasta 5r. Luego continuamos con la integración respecto a la r, siendo la integral de r entre 4 y 5. Luego tenemos la integral de r con diferencial de r siendo igual a r cuadrado partido en 2. Para continuar llegamos a la evaluación de límites, siendo r cuadrado sobre 2 evaluado entre 4 y 5, lo que nos da por resultado 5 cuadrados partido en 2 menos 4 cuadrados partido en 2, con resultados de 25 partido en 2 menos 16 partido en 2 respectivamente, con un resultado total de 9 medios. Luego pasamos a la sustitución de la integral externa, siendo el área igual a la integral de 9 medios con respecto a θ desde 0 hasta pi partido en 2. Lo que nos lleva a la solución de la integral externa, donde también debemos integrar respecto a r. Bajo esto tenemos la solución de la integral, siendo 9 medios multiplicado por la integral de θ entre 0 y pi medio, lo que da como resultado 9 medios evaluado por θ en sus diferenciales, lo que nos da como resultado a su vez 9 medios por pi medio, y al simplificar nos da como resultado final 9 pi partido en 4. Bajo esta premisa se puede determinar que el área de la región limita por dos circunferencias concéntricas con radio 4 y 5 en el primer cuadrante utilizando las coordenadas polares. Gracias. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Francisco Lea. En esta oportunidad me toca resolver el ejercicio número 2 de la cátedra número 1 de cálculo superior. Se nos presenta una superficie, ¿no es cierto?, la cual está definida por z es igual a x al cuadrado más 4y al cuadrado menos 2x por y. Se nos pide determinar la ecuación del plano tangente a la superficie en el punto P es igual a 1,1,3 y nos piden utilizar un software de visualización gráfica que represente la superficie junto con el plano tangente tenido en este caso. El primer paso, antes de calcular cualquier derivada, es verificar que el punto realmente pertenezca a la superficie. Para ello tomamos las coordenadas base, es decir, reemplazamos x es igual a 1 e y es igual a 1, y, ¿no es cierto?, reemplazamos los valores en nuestra función, quedando nuestra función en el punto 1,1 como 1 al cuadrado más 4 por 1 al cuadrado menos 2 por 1 por 1. Resolviendo este
Este desarrollo, como resultado, nos da 3, por lo tanto el punto pertenece a la superficie. Ahora que validamos, ¿no es cierto?, el punto, revisamos la fórmula general del plano tangente. En esta estructura los valores de x0, y0 y z0 ya los tenemos, ya que corresponden a las coordenadas de nuestro punto P. Por lo tanto, el siguiente objetivo es calcular los valores de las derivadas parciales de la función. Entonces, para pasar primero calculamos la derivada respecto a x, el cual el resultado es 2x menos y, derivamos respecto a y. Y la derivada respecto a y sería 8y menos 2x. El siguiente paso es evaluar ambas derivadas en el punto 1,1. Reemplazamos los valores, ¿no es cierto? La derivada respecto a x nos quedaría 2 por 1 menos 2 por 1. Este resultado es igual a 0. La derivada respecto a y, como resultado final, nos queda 6. Ya con todos los datos listos, simplemente sustituimos los valores en la fórmula del plano tangente que vimos hace un momento. Reemplazando los valores, nos queda z es igual a z menos 3 es igual a 0 por x menos 1 más 6 por y menos 1. Como el término de x se anula al multiplicarse por 0, la expresión se simplifica a z menos 3 es igual a 6 y menos 3. Entonces la ecuación del plano tangente es z es igual a 6 y menos 3. Pasando a la segunda parte del ejercicio, nos apoyamos con un software, específicamente GeoGebra, donde en primer lugar introducimos la ecuación original, donde podemos observar claramente un paraboloide elíptico que se extiende hacia arriba desde el origen, dándonos la superficie base del problema. En la siguiente capa de nuestra gráfica incorporamos la ecuación del plano que calculamos, z es igual a 6y menos 3. Como pueden apreciar en la imagen, el software proyecta un plano inclinado de color claro que pasa acostando el espacio de forma adyacente a nuestra superficie. Y finalmente añadimos de manera exacta el punto dado, 1,1,3, ¿no es cierto?, donde se ve claramente como el plano es estrictamente tangente a la superficie, tocándola de forma perfecta, única en las coordenadas calculadas. Con esto podemos verificar que de manera analítica y gráficamente que nuestro desarrollo es el correcto. Este es el desarrollo del ejercicio número 2 del examen cátedra número 1. Hola profesor, hola compañeros, soy Joaquín Baeza Pérez y hoy les hablaré del ejercicio número 3 de la cátedra. ¿Qué nos dice el ejercicio? Que la huella de carbono total H en toneladas de CO2 equivalentemente de una planta de manufactura depende de dos factores principales, que es el consumo de energía eléctrica mensual, que esto está en megawatt hora, y la cantidad de material plástico procesado en toneladas. Debido a las fluctuaciones estacionales en la producción y en la eficiencia de la máquina, ambos factores varían en función del tiempo en meses. Suponga que la función de huella de carbono total está dada por H igual a 0,5 por E elevado al cuadrado más 10 por E más 0,1 por P elevado al cuadrado más 20 por P más 4000. Además del consumo de energía de E y la cantidad de plástico P que varían con el tiempo según la relación que nos dice que E es igual a 0,6 por T elevado al cuadrado más 2 por T más 3 y en P es igual a 4 por T más 5. Y esto nos pregunta, ¿cuál es la tasa de cambio alrededor de los 10 meses? Para contextualizar un poco el problema, vemos que la huella total está representada por H y a su vez esto representa la medida en toneladas de CO2 equivalente. La energía está representada por E y a su vez representan el consumo eléctrico mensual en megawatt horas que varían con el tiempo. El plástico P está representado por la cantidad procesada en toneladas que también varían con el tiempo y el tiempo está representado por T y a su vez esto está en meses. Estas son las ecuaciones principales que ya hablamos anteriormente que vamos a ocupar. Y dado que H depende de E y P y a su vez estos dependen de T, aplicamos la regla de la cadena según varias variables. Nos dice esta regla que derivada de H respecto a T es igual a la derivada parcial de H respecto a la derivada parcial de E por derivada de E respecto a T más derivada parcial de H respecto a la derivada parcial de P por derivada de P respecto a T. Ya sabiendo esto, aplicamos la propiedad de los exponentes de H respecto a E y a P, dándonos así un resultado de la derivada parcial de H respecto a E
el resultado de E más 10 y la derivada parcial de H respecto a la derivada parcial de P, dándonos así un resultado de 0,2P más 20. Respecto de E y P respecto a T, dándonos una derivada de E respecto a T, dándonos así un resultado de 1,2T más 2 y la derivada de P respecto a T, 4. Ya sabiendo esto con anterioridad, podemos empezar a reemplazar las derivadas en la regla de la cadena, dándonos la siguiente función. ¿Por qué es tan importante esta función? Porque podemos sacar las funciones intermedias de E y P, dándonos así el resultado de 83 megawatt-hora en E y en P las 45 toneladas. Luego de reemplazar esto respecto a la derivada parcial respecto al tiempo, dándonos un resultado 93 en la derivada parcial de H respecto a la derivada parcial de E y respecto a la derivada parcial de H respecto a la derivada parcial de P, dándonos así un resultado 29. En la derivada de E respecto a T, dándonos un resultado de 14 y en la derivada de P respecto a T de 4. Y gracias a esto podemos empezar a reemplazar y nos da un resultado de 1418. ¿Qué representa esto? Básicamente que tenemos 1418 toneladas de CO2 equivalentemente a los 10 meses que nos están pidiendo. Muchas gracias por escucharme. Buenos días, profesor. Yo le voy a explicar el ejercicio número 4. Mi nombre es Kevin Pinedo Contreras. Supongo que la función de utilidad de un consumidor está representada por función de U, X, Y, igual 5 por X elevado a 2 tercios, Y elevado a 1 tercio, siendo X e Y las cantidades consumidas de los bienes A y B, cuyos precios unitarios son P sub X igual 6 y P sub Y igual 9 unidades monetarias respectivamente. Si el consumidor dispone de un ingreso de M igual a 180 unidades monetarias, determina las cantidades óptimas que maximizan su utilidad sujeta a su restricción presupuestaria. Vamos a tener los datos del consumidor, la función de utilidad, 5x elevado a 2 tercios por y elevado a 1 tercio, los precios del ingreso, P sub X, P sub Y y M, 180, y la restricción presupuestaria que se nos está solicitando, 6x más 9y igual a 180. En este planteamiento vamos a utilizar Lagrange, ya que el objetivo de todo esto es la combinación de X e Y que maximizan la utilidad del consumidor sujeta a su restricción presupuestaria. Como nos dice Lagrange, es la sumatoria de la función utilidad más la restricción presupuestaria. También se le aplica un multiplicador que sería en este caso el multiplicador lambda. Bueno, nosotros hacemos la derivada de toda esta ecuación, ¿ya? Derivamos con respecto a X, derivamos con respecto a Y y también derivamos con respecto a lambda. Si nosotros derivamos con respecto a X, tendríamos que 5 por 2, 10, X, 10 tercios por X menos 1 tercio por Y, 1 tercio menos 6, lambda igual 0. 5 por 1 es 5, 5 tercios por X elevado a 2 tercios por Y elevado a menos 2 tercios menos 9 lambda y por último la función lambda. La última condición recupera exactamente lo que es el presupuesto. Como se pudo observar recién, la función queda de esta manera, que al dividir las condiciones de X e Y se elimina lambda y queda de la siguiente expresión. Bueno, todo esto simplificando los coeficientes y las potencias, obtenemos un resultado que sería Y igual 1 tercio por X. Bueno, todo esto es resultado clave, ya el Y igual a 1 tercio por X, donde la relación indica la proporción óptima entre ambos bienes. Para cerrar el ejercicio, esta relación se sustituye en el presupuesto disponible. Hay una sustitución en la cual Y que ya habíamos tenido se reemplaza en el presupuesto y nos entrega un valor de 180. 6 por X más 9 por 1 tercio por X es igual a 180. Nosotros sumamos 6 más 3 que sería 9X y obtenemos lo que es X. Y una vez obteniendo el X, nosotros podemos despejar el valor de Y, que en este caso sería 20 sobre 3 o 6.67. Comprobación con el ingreso disponible. Bueno, se hace la multiplicación y la sumatoria
donde obtenemos 120 más 60 igual a 180, que como se utiliza todo el ingreso, la solución es coherente con una función de utilidad creciente, cantidades que maximizan la utilidad a su restricción presupuestaria. X igual 20 e Y igual a 6.67 o 20 sobre 3. Además, también nosotros en este ejercicio podríamos haber ocupado C. Douglas, que también se puede llegar al mismo resultado. Como conclusión, el consumidor elige 20 unidades del bien A y 6.67 unidades del bien B. Muchas gracias.